Bienvenidos a Pensar Economía, ya estamos con Nicolás Lucich, hoy para hablar de la situación fiscal. Mucho se ha hablado, sobre todo porque estamos en año de campaña electoral y muchos dicen que el próximo gobierno tendrá que tomar medidas de arranque, es algo que está en la discusión allí de la propia campaña. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, buenas noches para todos. Efectivamente hay un desafío fiscal, hay un desafío para encauzar mejor el resultado de las cuentas públicas que se ha deteriorado más de lo que se pensaba. El actual gobierno, que está conduciendo la economía y lo seguirá haciendo hasta febrero del año que viene, proyectaba un déficit para este año del entorno del 2, un poquito más del PBI, 2 puntos y medio del PBI. Sin embargo, estamos en un 3,4%, es casi un punto por encima, lo cual, bueno, configura un escenario, digamos, un poco más incómodo, por decir lo mínimo. En realidad, Uruguay no puede sostener mucho más un déficit tan alto. Aquí hay que mencionar algunas cosas, más allá de esto que se plantea como un elemento que molesta, que no es del todo bueno, ¿verdad? Es como una luz amarilla. Más allá de eso, la situación de la economía uruguaya y sobre todo de su financiamiento no tiene nada que ver con lo que era, digamos, 10, 15 años atrás. En la década de los 90 o en los 80, cuando Uruguay recuperó la democracia, la situación financiera estaba muy desacomodada, además el mundo estaba bastante conflictuado, la posibilidad de conseguir financiamiento era muy restringida, estaban los organismos multilaterales, pero el organismo multilateral te decía, bueno, también te doy, qué sé yo, 1.000 millones de dólares, pero tenés que hacer esto, esto y esto. Estaba muy condicionado el país y las tasas eran altas. Entonces, la urgencia de ajustar las cuentas siempre era, digamos, alta. Por eso, en aquella época se recurría muchas veces, porque además a veces el manejo de la cuenta pública tampoco era del todo prolijo, la verdad sea dicha, a los ajustes fiscales, aquellos de que hay que recortar como sea, donde sea, a veces sin mucho criterio. Hoy es distinta la situación, el déficit es alto, hay que corregirlo, pero está el espacio y el tiempo como para hacerlo de una manera más coherente y más razonable, lo cual me parece que es un escenario mucho mejor desde ese punto de vista. Vamos a los números no tienen discusión, son los que son, eso es lo bueno que tienen a veces los números de la economía. Claro, después políticamente se puede leer de varias maneras, pero estos son los ingresos del Estado a junio de este año en términos anuales. El Estado uruguayo recauda unos 11.600 millones de dólares de impuestos, recauda unos 4.250 millones por aportes al BPS, y el saldo primario de las empresas públicas, porque acá dejamos de lado las inversiones, aporta unos 630 millones. Esto da 16.500. Esa es la caja de ingreso, lo que le ingresa al Estado. Esto es lo que le ingresa al Estado. Esto es lo que le ingresa al Estado, que es algo así como unos 30 puntos del PBI. Vamos a la placa siguiente, que son los gastos, que son mayores, por eso hay déficit. En sueldos y jubilaciones hay casi 8.000 millones de dólares. Acá pesan bastante más las jubilaciones que los sueldos. Gastos y transferencias de todo tipo que han aumentado mucho, 6.800 millones prácticamente. Hay inversiones, particularmente a nivel de empresas públicas, 2.100 millones. Y el costo de los intereses de la deuda son unos 1.500 millones de dólares. Eso da 18.360 de gastos, que es bastante más de lo que veíamos de ingreso y por lo tanto en la siguiente placa vemos el resultado fiscal anual a junio. 3,4% del PBI negativo. ¿Por qué? Porque los ingresos son casi 30%, pero los gastos son bastante mayores, como veíamos la cifra en millones de dólares, acá lo vemos en porcentaje de PBI. La verdad que hay un gasto público alto, 33% del PBI, en una economía como la uruguaya, la verdad que es un gasto respetable. Claro, se podrá decir, hay países que tienen gasto de 35 hasta 40%, es cierto. Lo que pasa es que hay que ver el componente y la productividad de ese gasto, que la verdad que es... Claro, que es la discusión de fondo, en qué se gasta y cómo se gasta. En qué se gasta, cómo se gasta y la productividad de ese gasto. Porque ahí vuelvo un poco a lo anterior. Los televidentes recordarán que en su momento los gobiernos en los años 90 pautaron como una medida, reitero, urgente, rápida, digamos, de corto plazo, decir, bueno, no ingresa más gente al Estado. Y eso es una medida típica que busca un efecto de corto plazo, pero que a la larga uno lo piensa y como que le falta un poco de sostén. ¿Por qué? Porque, bueno... Porque tiene que haber renovación de plantilla, tiene que haber sustitución de quienes se jubilan, por ejemplo, y hay sectores muy sensibles. Exacto, y bueno, el Estado uruguayo transcurrió muchos años muy pauperizado en muchos aspectos, y ahí hay razones políticas hay a todo nivel, ¿verdad? Hubo mucha resistencia a determinadas reformas y también visiones que buscaban acotar el tamaño del Estado. Eso está claro y bueno, podríamos abundar mucho. Pero lo cierto es que, como tú bien decís,
es como una medida muy cortoplacista, decir, bueno, corto la entrada, pero ¿y cómo renuevo? Se me van... Sí, en su momento cuando se cortó, pasaban algunos ministerios como Salud Pública, donde se empezaron a crear formas alternativas de contratación. Claro. Que las comisiones de apoyo, que todavía están, se volvió todo muy enredado. Y además, es como tú decís, hay áreas en las que tenés que fortalecer. Ahora, en estos últimos años, y esto obviamente coincide con la llegada del Frente Amplio del gobierno, pero es un tema también del ciclo del Estado. Hay que fortalecer direcciones. Por ejemplo, el ministro Kreiderman tuvo un lío bastante grande justamente en esa política de fortalecer una cartera que estaba muy venida a menos. Además pasan cosas que también tienen que ver con la visión política. Hay mínimos básicos que el Estado tiene que hacer bien. Un buen poder judicial y garantizar la seguridad son como las dos cosas básicas. Después, más allá de eso, por supuesto, salud, educación, vivienda inclusive. Pero muchas veces el Estado uruguayo se mete en cosas sin resolver las básicas. Se introducen en la producción de determinadas cosas sin tener con buena calidad el servicio judicial, por ejemplo, claro, que por lo que es por ahora, recién están ingresando o procesando la informatización, cosa que podría haber hecho bastante antes. Bueno, pero esas son discusiones políticas. Esta es la situación. Y entonces, ¿cuál es el análisis que se hace de las causas del déficit? Bueno, desde el gobierno, de la asesoría macroeconómica, Andrés Masoyer, el economista que la conduce, recientemente planteó sus explicaciones. Bueno, en realidad el déficit del 3,4% tiene algunas causas que son razonables, dice el gobierno. Hay un 0,8% que es por reducción de riesgo cambiario. Hay un costo en el cual incurre el gobierno por endeudarse en pesos. Si lo hubiera hecho en dólares, hubiera tenido un 0,8% menos de déficit fiscal. ¿Por qué se endeudó en pesos? Para mitigar el riesgo cambiario. Ahora, por ejemplo, el dólar está subiendo y la parte de la deuda que el Uruguay tiene en pesos ni se entera, lo cual es muy bueno. Y ha aumentado mucho el porcentaje de deuda en pesos y eso es bueno, pero tiene un costo. Hay un costo de riesgo de liquidez. El gobierno uruguayo se mantiene líquido y mantener líquido es dejar los dólares allí sin mucho retorno y eso tiene un costo del 0,6. Se está acumulando en el fondo energético, fondo de estabilización, 0,3. Y después hay otros capítulos, si se quiere un poco más opinables, porque esos tres son bastante claros. Bueno, dice el gobierno, hay un 0,7% del PBI de inversión por encima del promedio histórico. Es decir, se está invirtiendo más, sobre todo en las empresas públicas, después de muchos años sin haber inversión. Y este es un punto muy importante, se le está haciendo el aporte correspondiente a la SAFAP, es decir, el gobierno recauda, pero los trabajadores que aportan a la SAFAP, la parte esa pasa a la SAFAP, y allí se sigue acumulando el fondo, que va creciendo, y eso, claro, se registra como un ingreso y como un gasto, eso es neutral, pero digamos, ese ajuste, claro, ahí lo estamos poniendo como causa del déficit. En realidad es un ingreso y una salida, pero se está acumulando, no se está gastando para financiar jubilaciones futuras, y es un monto muy importante. Si sumáramos todo eso, nos da 4,2, es decir, todas estas causas, si no se asumieran, eventualmente hasta casi que no habría déficit, podría decirse. Eso es una utopía, ¿verdad? Porque efectivamente eso se está haciendo. Y el gobierno justifica de esta manera cómo están las cuentas públicas. Más allá de que puedan ser causas justificadas, el costo está, y seguramente el año que viene va a haber que ajustarlo. Y no solo a nivel de gobierno, en realidad es una discusión que pasa por el Parlamento. ¿Y qué es lo que se está planteando a nivel político? Bueno, vamos a analizar en la siguiente placa algunas propuestas que se están planteando en el Partido Nacional. Yo aquí elegí lo que se está planteando en el Partido Nacional y el Frente Amplio, básicamente. El Partido Colorado también ha hecho alguna propuesta que son en algunos casos similares a lo que ha hecho el Partido Nacional. El Partido Nacional plantea el plan asentamiento cero, que costaría unos 200 millones de dólares. Plantea eliminar el IAS, que costaría una cifra parecida. Pero además, la economista Susana Arbeleche, que ha sido designada como eventual ministra de Economía si gana la calle Pou, una reducción del déficit del 1%. Es decir que el Partido Nacional está planteando al mismo tiempo bajar 1% el déficit, eliminar el IAS, que le cuesta un 0,4%, y además el plan de asentamiento cero, que por el lado del aumento del gasto, o sea, una cosa es renunciar al impuesto, en el otro caso es un aumento del gasto, todo da una suma del 1,8%, que es un esfuerzo bastante exigente. Esto es una cuenta un poco lineal. Seguramente cuando uno elimina un impuesto, no es que pierda toda la recaudación, porque bueno, esos jubilados que van a tener más ingreso gastarán el dinero en la economía y generarán algún impuesto. O sea que la cuenta capaz que no es tan lineal. Pero como ilustración de lo que se está planteando, es realmente bastante ambicioso. Y lo que uno se pregunta es, bueno, ¿hay elementos en el Estado uruguayo como para financiar esto? Digamos, relocaciones o ajuste de gasto. Bueno, el Partido Nacional dice que sí, que en los gastos
de representación, los viajes, la publicidad estatal, los cargos de confianza sobre todo, habría muchos millones de dólares para recortar. En el gobierno se dice que no, que eso no es más de 10 millones de dólares, que son chirolas, llegó a decir el economista Andrés Massoyer del Ministerio de Economía. Bueno, habrá que ver, y además habrá que ver qué criterio hay político, esto siempre termina siendo político, para decir que algo es recortable o no, o relocalizable. Quiero abrir un paréntesis. En Uruguay se ha hecho un proceso en estos años bastante importante de cambio en la proporción del gasto. Aumentó mucho el gasto en salud, aumentó mucho el gasto en educación y bajó bastante, por ejemplo, en defensa. En defensa ha habido una caída real del gasto bastante importante. ¿Qué propone el Frente Amplio? No ha sido tan específico. Ha planteado el Sistema Nacional de Cuidados, que según el semanario Brecha podría estar costando unos 200 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, el candidato, el doctor Tabaré Vázquez, ha planteado aumentar el impuesto de primaria a las extensiones de tierra, lo cual sumaría unos 60 millones, o sea que en este caso ese 0,4 del sistema de cuidados, en la cuenta general, ¿verdad? En realidad esto último va para primaria, pero digamos, asumiendo el presupuesto general, estaría aportando un 0,1, así que ahí quedaría un 0,3. Pero el Frente Amplio ha dejado la puerta abierta a eventuales ajustes de impuestos. En el caso del IRPF, introduciendo algún tipo de descuento, de aumento del mínimo o... cambios con el tema del cálculo del aguinaldo. En el cálculo del aguinaldo, que en realidad es dudoso si es una baja efectiva del impuesto o no, porque en realidad el IRPF es un impuesto anual. Y ha abierto la posibilidad también a un aumento del IRAE a las rentas extraordinarias. Pero ahí no hay muchas cifras para ver. Digamos que dentro de las fuerzas políticas es la que, por lo menos en algunos de sus voceros, hay cierta inclinación a la posibilidad de ajustar algún impuesto al alza, si es que bueno, se encuadra dentro de lo razonable. La discusión está planteada. Lo que es claro es que el Uruguay va a tener que procesar un ajuste para reducir el déficit fiscal. Aquí no se trata de llevarlo a cero ni mucho menos, pero sí de darle más sostenibilidad a unas cuentas fiscales que no pueden sostenerse mucho más como están ahora. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.